Estimados y estimadas alumnos y alumnas de primero medio, espero que se encuentren bien junto a su familia y les doy la bienvenida a nuestra nueva clase virtual. Hoy día el tema que vamos a tratar son los enlaces químicos. Nuestros objetivos de aprendizaje de hoy son comprender el comportamiento de los átomos y moléculas al unirse mediante un enlace químico y valorar la utilidad de la estructura de Lewis para comprender la formación de un enlace. La primera pregunta que nos vamos a hacer, por lo tanto, es ¿qué mantiene unidos a los átomos? Recuerden que en la naturaleza los elementos químicos no se encuentran aislados. Todos están formando ya sea compuestos, mezclas o moléculas. Excepto obviamente los gases nobles. O sea, aquí los gases nobles son los elementos más estables de la naturaleza, por lo tanto ellos no tienen reactividad química. Ahora, la formación, ¿cierto? Los enlaces cuando se unen es principalmente para lograr esta estabilidad que tienen los gases nobles. Por lo tanto, vamos a definir qué es lo que es un enlace químico. Bueno, un enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos que forman parte de una molécula para lograr la estabilidad. Este enlace químico también le da a cada uno de los compuestos que se forman o moléculas algunas de las propiedades físicas que nosotros conocemos de los elementos y obviamente le da la reactividad química. ¿Qué propiedades físicas nosotros conocemos? El estado, que la sustancia es sólida, líquida o gaseosa, la dureza, es decir, si es dura o blanda, la solubilidad, esto tiene que ver si se disuelve o no se disuelve en un líquido determinado, punto de fusión, es decir, cuando cambia de sólido a líquido, punto de ebullición, cuando cambia de líquido a gas, el calor específico, es decir, cuánta energía absorbe en un momento determinado, y la conductividad eléctrica, que tiene que ver si la sustancia es conductora o no es conductora de la electricidad. Para comenzar, ¿cierto? Si ustedes se fijaron, yo varias veces, un par de veces, hablé sobre la estabilidad. Entonces, para hablar de la estabilidad, tenemos que referirnos a la regla del octeto, que es un postulado que emplean los químicos y que se trata de la tendencia de los elementos, ¿cierto?, de completar 8 electrones en su último nivel energético. De esta manera, al completar los 8 electrones, ¿cierto?, o completar la regla del octeto, alcanzan la estabilidad de un gas noble. Obviamente que aquí nosotros tenemos algunas excepciones, ¿ya?, que son el hidrógeno, el litio y el berilio, que ellos cumplen con la regla del dueto, es decir, alcanzan la estabilidad del helio, que tiene solo 2 electrones en su último nivel. Entonces, cada vez que nosotros hablemos o analicemos la formación de un enlace, tenemos que tener presente que este elemento cumpla con la regla del dueto o del octeto. ¿Quién participa en este enlace? Obviamente los electrones de valencia. Acuérdense que eso lo vimos en la clase pasada, que son los electrones que se encuentran en el último nivel energético o en el nivel más externo. Si ustedes se fijan aquí los gases nobles, el helio tiene 2, tiene completo su único nivel energético. El neón, el argón y el resto de los gases nobles van a tener en su último nivel energético 8 electrones. El resto va a tener menos de 8, ¿cierto? Y va a tender a completar estos 8 electrones cuando forme un enlace. Excepto, dijimos, el hidrógeno, el litio y el berilio, que va a alcanzar, ¿cierto? Va a cumplir con la regla del dueto. O sea, va a alcanzar a completar el primer nivel. Estos electrones de valencia, ¿cierto? Nosotros los simbolizamos, según Lewis,
a través de puntos alrededor del símbolo. Aquí, ¿cierto? Tengo todos la gran mayoría de los elementos representativos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, cada uno con sus electrones de valencia alrededor del símbolo. Aquí los gases nobles tienen completos sus 8 electrones, o sea, todos sus electrones más externos están pareados, excepto el helio, ¿cierto? Vamos entonces a lo que nos trajo a esta clase. Vamos a definir entonces primero el enlace iónico. ¿Qué es lo que es el enlace iónico? Bueno, es un enlace que se forma entre un metal y un no metal, donde uno de los elementos cede electrones, en este caso el metal, y el otro los acepta, que es el no metal. Cuando el metal cede electrones, se transforma en un ion positivo, y cuando el no metal gana electrones, se transforma en un ion negativo. Aquí tenemos un ejemplo. El sodio es un metal. Fíjense, en su último nivel tiene un electrón. Este electrón tiene que cederlo, ¿cierto?, al elemento que está a su lado, que en este caso es el cloro. Cuando cede ese electrón, queda con su último nivel ahora cumpliendo con la regla del octeto, o sea, con 8 electrones. A la vez, este sodio se transforma en un ion positivo. El otro elemento, que es el cloro, tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces, para él es mucho más fácil recibir un electrón para completar el octeto que ceder 7, ¿cierto? Entonces, como el sodio necesita ceder este electrón para cumplir con la regla del octeto, el cloro lo acepta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él también va a completar, ¿cierto?, sus 8 electrones en su último nivel. Al aceptar entonces este electrón, cumple con la regla del octeto, pero a la vez se transforma en un ion negativo. Entonces, vamos a decir que el enlace iónico se forma a través de la transferencia de electrones entre un metal y un no metal y por una atracción electrostática por cargas opuestas, es decir, entre una carga positiva y una carga negativa. Esa unión hace posible que estos dos elementos, sodio y cloro, yo los encuentro en la naturaleza como una molécula o un compuesto químico llamado cloruro de sodio. Aquí tenemos otro ejemplo. El oxígeno, para cumplir la regla del octeto y llegar a la estabilidad, necesita 2 electrones porque tiene 6. El potasio puede ceder, ¿cierto? Tiene que ceder un electrón. Pero el potasio, ¿cierto?, tiene un solo electrón para darle al oxígeno, pero el oxígeno necesita 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este potasio pide ayuda, ¿cierto? ¿A quién le pide ayuda? A otro átomo igual a él. En este caso, a otro potasio que también va a ceder un electrón. Entonces, cada uno de ellos cede su electrón, los cuales son aceptados por el oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cada uno alcanza su estabilidad y forman un compuesto químico formado por 2 átomos de potasio y un átomo de oxígeno. Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a tener también la configuración electrónica. Por ejemplo, el litio. Esta es su configuración electrónica. Tiene un electrón de valencia. Ahí está. El flúor, su configuración electrónica, capa más externa, tiene 7 electrones de valencia. Ahí está. Entonces, el litio, ¿cierto?, va a tener que ceder ese electrón para quedar con el dueto y alcanzar la estabilidad del helio. El flúor tiene que aceptar un electrón para completar el octeto, ¿cierto?
Entonces, el litio, al ceder su electrón, se transforma en un ion positivo y alcanza la estabilidad del helio, porque queda con la configuración del helio. Ojo, no se transforma en helio, solo alcanza la estabilidad del helio. El flúor, al ganar su electrón, adquiere la configuración electrónica del neón. Entonces, se transforma en un elemento estable como el neón y a la vez en un ion negativo. Esta tracción de cargas opuestas me forman un compuesto cuya fórmula empírica es LiF, o sea, un átomo de litio, un átomo de flúor. Cada vez que nosotros trabajemos con los enlaces, va a haber una propiedad química que va a estar muy presente, que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones. Si ustedes se fijan en esta tabla periódica donde me está presentando los valores de electronegatividad, los elementos que tienen más baja electronegatividad son los metales. Los que tienen más alta electronegatividad son los no metales. Entonces, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Que los metales, como tienen baja electronegatividad, van a ceder electrones y los no metales van a ganar estos electrones. Entonces, estos elementos tienen mayor capacidad de atraer los electrones, ¿cierto?, hacia ellos. Vamos a aplicarlo entonces. Lo primero que tenemos que saber es que para que un enlace sea iónico, la diferencia de electronegatividad entre los elementos participantes tiene que ser mayor o igual a 1,7. Este símbolo significa mayor o igual a 1,7. Veamos entonces. El bario tiene 2 electrones que tiene que ceder para alcanzar la estabilidad. Y el oxígeno necesita, para alcanzar la estabilidad, ganar estos 2 electrones, ¿cierto? Porque tiene 6. Entonces, cuando el bario cede estos 2 electrones, se transforma en un ion positivo igual a más 2. Cuando el oxígeno gana estos 2 electrones, se transforma en un ion negativo igual a menos 2. Entonces, este compuesto, como la suma de esto es 0, significa que el átomo está estable. Perdón, que la molécula está estable, ¿cierto? Para que esta suma diera 0, yo necesité un átomo de bario y un átomo de oxígeno. Entonces el compuesto es BaO. Vamos a ver si es iónico. Bueno, vamos a la tabla que tenemos anteriormente y vamos a restar la electronegatividad del oxígeno, que es más electronegativo, con la del bario, que es menos electronegativo, ¿cierto? Entonces el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y del bario igual a 0,9. Me da una diferencia de 2,6, es decir, mayor que 1,7. Por lo tanto, voy a decir, sí, este compuesto es iónico. La resta tiene que ser positiva, ¿ya? Tiene que dar un valor positivo. Por eso pongo la mayor electronegatividad menos la menor electronegatividad. Veamos el segundo ejemplo. El magnesio puede ceder 2 electrones, pero el cloro puede aceptar uno solo. Entonces, para que el magnesio pueda deshacerse de estos 2 electrones, el cloro pide ayuda. ¿A quién? A otro átomo igual a él. ¿Ya? Entonces, voy a tener que el magnesio va a ceder este electrón al cloro y este otro acá. Aquí hay 2 electrones que no se notan mucho, pero están ahí. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? Cuando el magnesio cedió estos 2 electrones, se transformó en un ion positivo igual a más 2. Y cada cloro se transforma en un ion negativo menos 1. ¿Pero cuántos cloros tengo?
2. Entonces yo digo, más 2, menos 2, 0. Este compuesto está estable. Y está formado por un átomo de magnesio y por 2 átomos de cloro. Nuevamente, diferencia electronegatividad entre el cloro y el magnesio. Aunque yo tenga 2 cloros, utilizo una sola electronegatividad. El cloro tiene una electronegatividad igual a 3 y el magnesio igual a 1,2. Diferencia 1,8. Por lo tanto, mayor que 1,7 también es iónico. ¿Pero cuál es más iónico? El óxido de bario es mucho más iónico que el cloruro de magnesio. ¿Ya? Por eso esa diferencia. Otro ejemplo. Acá. El magnesio tiene para ceder 2 electrones y alcanzar la estabilidad, y el oxígeno puede aceptar inmediatamente esos 2 electrones. Al ceder estos 2 electrones, el magnesio queda con una carga igual a menos 2 y el oxígeno a menos 2. La diferencia de cargas, ¿cierto? Forman un enlace, cargas, ¿cierto? Cargas opuestas se atraen, y esa fuerza de atracción entre estas dos cargas opuestas es la que forma el compuesto MgO, formado por un átomo de magnesio y por un átomo de oxígeno. Veamos si es iónico. Vamos a realizar la diferencia de electronegatividad. 3,5 el oxígeno, 1,2 el magnesio. Diferencia 2,3. Como es mayor que 1,7, nuevamente vamos a decir que es iónico. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Son todos sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué especifico que a temperatura ambiente? Porque si yo caliento este sólido se va a fundir. Entonces, todas estas propiedades son a temperatura ambiente, es decir, la temperatura en la cual nosotros vivimos, estamos constantemente. Entonces, son todos sólidos a temperatura ambiente, forman redes cristalinas, como son sólidos, están ordenaditos, ¿cierto? Son de punto de fusión y ebullición elevado, es decir, para poder licuar este sólido necesito una alta temperatura, ¿cierto? Y para poder ebullirlo, con mayor razón. Son duros, ¿cierto? Son muy duros, pero además frágiles, o sea, son duros cuando yo los golpeo, ¿cierto? Pero también los puedo romper. O sea, la dureza no significa que no se puedan romper, ¿ya? Cuando están en estado sólido no son conductores de la corriente eléctrica, pero basta que yo los disuelva, ¿cierto? En un líquido, por ejemplo, como en agua, o los licúe para que sí sean buenos conductores de la electricidad. Todos los compuestos iónicos se disuelven en agua, es decir, forman una mezcla que además esta mezcla es conductora de la corriente eléctrica. Veamos el segundo enlace. El enlace covalente está basado ahora en la compartición de los electrones de valencia, es decir, ahora ellos van a compartir estos electrones para alcanzar la estabilidad. ¿Quiénes participan en este enlace? Los elementos no metálicos. Y este enlace se puede formar entre dos o más elementos no metálicos, ya sea diferentes o iguales. La otra característica es que los elementos, cuando forman un enlace covalente, pueden compartir un par de electrones, ¿ya? Formando enlaces simples. Pueden compartir 2 pares de electrones, formando un enlace doble, o pueden compartir 3 pares de electrones para formar un enlace triple. En ambos casos, ¿cierto? Los elementos en los 3 casos, los elementos van a alcanzar, ¿cierto?, la estabilidad de un gas noble a través de la regla del dueto o del octeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo tengo un enlace simple entre 2 elementos no metálicos. Van a compartir un par de electrones, pero fíjense que este par de electrones le va a pertenecer tanto al hidrógeno como al cloro. Entonces, el hidrógeno alcanza la estabilidad cumpliendo el dueto
y el cloro alcanza la estabilidad cumpliendo el octeto. Aquí yo voy a tener dos elementos diferentes, pero esto también se produce entre dos elementos iguales, como por ejemplo el hidrógeno. Por eso nosotros, las moléculas, los gases, son moléculas diatómicas. Yo nunca voy a encontrar un oxígeno solamente como O, sino que como O2, o un hidrógeno como H, sino que siempre está como H2. Lo mismo que el cloro, que también es un gas, ¿cierto? Y el flúor. Entonces, este enlace se denomina enlace simple porque entre ellos comparten solamente un par de electrones. El otro tipo de enlace vamos a decir que es el doble. Aquí el oxígeno y el carbono, ¿cierto? Comparten dos pares de electrones y cada uno alcanza el octeto. Fíjense, el oxígeno va a tener un par, dos pares, tres pares y cuatro pares. O sea, son 8 electrones. El carbono va a tener un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. O sea, 8 electrones. Y este oxígeno también. Cada uno, vuelvo a repetir, cumple con la regla del octeto. Aquí yo tengo dos elementos iguales que van a formar un enlace, ¿cierto? Triple, alcanzando cada uno la regla del octeto, que es el caso del nitrógeno. Y tengo aquí que el carbono y el hidrógeno también, ¿cierto? Al compartir sus electrones, el carbono cumple el octeto y el hidrógeno el dueto. Entonces aquí yo tengo enlace triple, enlace simple, doble, doble, simple, simple, simple. Ahora, de acuerdo a la electronegatividad, los enlaces covalentes pueden ser polares o apolares. ¿Cuándo un enlace covalente es polar o dipolar? ¿Qué significa que sea polar o dipolar? Significa que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, igual que un imán, ¿ya? Un polo positivo y un polo negativo. Se caracteriza por estar formado por dos o más elementos no metálicos diferentes, ¿ya? Diferentes. Y la diferencia de electronegatividad entre ellos tiene que ser mayor o igual a 0,5 y menor que 1,7. En ese rango tiene que estar esta diferencia para decir que es covalente polar o dipolar. El covalente apolar, A significa sin polos, o sea, las cargas están en el centro, ¿ya? Este enlace apolar está formado por dos o más elementos diferentes, no metálicos, o por dos o más elementos iguales, no metálicos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Cuando son elementos diferentes, pueden tener iguales electronegatividades o muy semejantes, muy próximas entre ellas. Entonces, esto me va a dar que la diferencia de electronegatividad va a ser menor a 0,5 para que sea apolar o puede ser igual a 0. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Este compuesto, carbono, hidrógeno, ¿cierto? El carbono está cumpliendo con la regla del octeto, porque acuérdense que estos pares de electrones pertenecen al carbono y a cada hidrógeno. Entonces, este carbono, ¿cierto? Cumple con la regla del octeto y cada hidrógeno cumple con la regla del dueto. Eso le da la estabilidad. Este compuesto, ¿cierto? Es CH4 y es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque sus electronegatividades son muy semejantes y la diferencia es 0,4, es decir, menor a 0,5. Acuérdense que a pesar que yo tengo 4 hidrógenos, coloco un solo valor de electronegatividad. ¿Ya? Siempre la mayor menos la menor para que me dé positiva. Este compuesto que se llama metano, que es un gas, ¿cierto? Sea polar, significa que no se va a disolver en agua. ¿Ya? Esa es otra característica química que ellos van a tener. ¿Por qué no se va a disolver en agua? Porque el agua es polar.
Entonces, para que el agua disuelva a una sustancia, tiene que ser polar igual a ella. Ya, veamos el caso del agua. Tengo oxígeno completando el octeto, cada hidrógeno completando el dueto. Fórmula H2O. ¿Por qué es polar? Porque la diferencia de electronegatividad entre el 3,5 del oxígeno y el 2,1 del hidrógeno es 1,4. O sea, mayor a 0,5, pero menor que 1,7. El otro compuesto que es polar es el amoníaco, NH3. Si se fijan, el nitrógeno cumple con el octeto al compartir 3 electrones con 3 hidrógenos y cada uno de sus hidrógenos cumple con el dueto. Es polar porque la diferencia entre el nitrógeno, la electronegatividad del nitrógeno y la del hidrógeno me da 0,9, o sea, mayor que 0,5. En cambio, cuando yo tengo dos elementos iguales, ellos también comparten los electrones, cumplen con la regla del octeto, ¿cierto? Pero al ser iguales, la diferencia de electronegatividad me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la electronegatividad es igual, ¿ya? Entonces, al ser 0 es apolar. Y la molécula se escribe como Cl2 porque está formada, ¿cierto?, por dos cloros que están compartiendo un par de electrones. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos covalentes? Primero, los compuestos covalentes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Se acuerdan que los iónicos eran solamente sólidos? Bueno, estos pueden estar en los tres estados de la materia. Si ustedes se fijan, tienen propiedades totalmente contrarias a las de los iónicos. Estos tienen bajo punto de fusión de ebullición, ¿cierto? Son mucho más en cantidad. Los compuestos covalentes son más de 9 millones de compuestos. Más de 9 millones de compuestos. En cambio, los compuestos iónicos no son más de 1000. ¿Ya? Entonces, y esto se debe a que los compuestos covalentes pueden formar estructuras muy grandes. O sea, cada vez que yo voy poniendo un elemento al lado del otro, pueden ir ellos compartiendo electrones y podemos hacer estructuras gigantescas. Nosotros ahí hablamos de las macromoléculas, de las estructuras muy grandes. No son conductoras la gran mayoría no son conductores de la corriente eléctrica, ¿ya? Como lo dice aquí, cierto que ya lo nombré, dice constituyen moléculas que son agregados de un número definido de átomos iguales o diferentes. Es decir, vuelvo a repetir, moléculas muy grandes como las proteínas, las vitaminas, el ADN, son moléculas, cierto, gigantescas. La mayoría son insolubles en disolventes polares como el agua, es decir, no se disuelven en el agua. Por eso, si ustedes van a la cocina y mezclan dos compuestos covalentes como el agua y el aceite, ellos no se van a disolver. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Entonces, para que el agua disuelva un compuesto covalente, tiene que ser polar igual a ella, ¿ya? Por eso, ¿cierto? La gran mayoría de las sustancias que no son polares se disuelven en otros solventes que tampoco son polares, como el tetracloruro de carbono y el hexano. Un ejemplo de esto. ¿Por qué al bañarnos nosotros nos echamos jabón? ¿Alguien sabe? Bueno, si yo me echo agüita sobre mi cuerpo tiene grasa, ¿cierto? Tiene mucha grasa. Entonces, si yo me baño solamente con agua, la grasa no va a salir, porque el agua es polar y la grasa es apolar. Entonces, si yo me echo jabón, el jabón también es una grasa, está hecho de grasa o glicerina o de un aceite. Entonces, la grasa va a disolver la grasa. Entonces, la voy a limpiar, ¿cierto? Y cuando yo le
abro la ducha, el agua lo único que va a hacer es que eso escurra, ¿cierto? Escurra y se vaya por el alcantarillado. Por eso, si ustedes se fijan, en la tina queda pegada a la grasa, ¿ya? Porque el agua no la disolvió. Si ustedes, por ejemplo, tienen agua en un recipiente y se lavan las manos y la dejan reposar, se van a dar cuenta que al rato ese jabón va a estar sobre, ¿cierto? El agua. Y eso es porque el jabón, que está hecho de grasa, es apolar y el agua es polar, ¿ya? Ese es un ejemplo de la vida cotidiana para que vean que esto también, ¿cierto? Está inserto en nuestra vida cotidiana. No es una asignatura que no nos va a enseñar o no nos va a decir, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la química en nuestra vida? ¿Ya? En síntesis, vamos a resumir. Nosotros sabemos que los electrones de valencia están en la... sabemos que los electrones de la última capa se denominan electrones de valencia. ¿Ya? Para que los compuestos, ¿cierto? Sean estables, tienen que cumplir con la regla del octeto, es decir, completar 8 electrones en el último nivel energético. Cuando eso sucede, se forma un enlace químico, ¿cierto? Gracias a que los electrones de valencia se van a transferir para formar un enlace iónico o se van a compartir para formar un enlace covalente. Bueno, aquí yo tengo ejemplos de los tipos de enlaces que nosotros recién hablamos, ¿cierto? Como el iónico, donde dijimos que eran todos sólidos, son duros y frágiles. Como el covalente, que puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, ¿cierto? Y hay un tercer enlace que nosotros no hablamos de ellos, ¿cierto? No hablamos de él, pero que también existe, ¿cierto? Que es el enlace metálico. ¿Por qué no hablamos de el enlace metálico? Porque está formado solo por elementos no metales, donde aquí los electrones no tienen una gran función, ¿cierto? En la formación de este enlace. ¿Ya? Pero también es importante porque aquí tenemos todos los metales cuando son procesados, ¿ya? Cuando ya están procesados, ¿cierto? Porque en la naturaleza, por ejemplo, si yo hablo de cobre, esta piedra que está acá no es solamente cobre, o sea, esto ya está procesado para que esté de ese color, ¿ya? Esto ya está procesado, ¿cierto? En la industria para que yo tenga iridio en este estado y con este color, ¿ya? Bien. Chiquillos, los invito a hacer la guía, apliquen, ¿cierto? Lo que yo les mostré en esta clase y para aclarar las dudas que ustedes tengan, vamos a tener una clase a través de Teams. Ya se les va a avisar el día, yo creo que en la segunda semana de junio vamos a empezar las clases virtuales a través de la plataforma Teams, especialmente para que ustedes, ¿cierto? Hagan sus preguntas, aclaren sus dudas y para que también tengamos, ¿cierto? Una relación y nos veamos y un poquito más no estemos tan alejados, ¿ya? Bien, cuídense mucho, hagan la guía, aprovechen, ¿cierto? De tener un autoaprendizaje, ¿cierto? Y cuídense mucho, ¿ya? Un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase virtual. Chao, chao.